Buenos días, soy Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza, y quiero darles la bienvenida a esta interesante jornada, la primera de un ciclo que, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo, organizamos de la mano del Instituto Aragonés del Agua y del Clúster para el Uso Eficiente del Agua, CINAE, en el marco de nuestra feria Esmagua, en concreto de su versión digital Esmagua Digital. El ciclo se llevará a cabo durante 3 lunes de marzo, hoy día 8, el próximo lunes día 15 y el 22, con el título global La economía circular del agua, necesidad de inversión y gobernanza. Como todos ustedes saben, la economía circular en general es un modelo que prima el aprovechamiento de recursos y la reducción en el uso de las materias primas como alternativa al clásico modelo de extracción, producción, consumo, eliminación. Y en particular, la economía circular del agua incluye el conjunto de acciones técnicas, políticas, legislativas y sociales encaminadas a mejorar la sostenibilidad del agua a través del tratamiento de las aguas residuales, de su reutilización para distintos usos, de la valorización de los residuos asociados, la producción de energía eléctrica, etc. En este ciclo de webinars se va a reflexionar sobre las necesidades de inversión tecnológicas y de gobernanza que es preciso abordar para impulsar la economía circular en el sector. Así, la jornada de hoy está dedicada a gobernanza e inversión. El próximo lunes a las soluciones tecnológicas a través de una serie de casos de éxito. Y finalmente, el día 22, se abordará la implantación de la economía circular. ¿Qué es lo necesario para esta implantación? Quiero decir que este ciclo tendrá su continuación en la jornada que presencialmente se desarrollará en Esmagua, el certamen que este año tiene prevista su celebración del 19 al 21 de octubre, como siempre, en Feria de Zaragoza. Hasta entonces, y en la línea que desde Feria de Zaragoza hemos iniciado de transformación digital, queremos seguir mostrando nuestro apoyo al sector tal y como hemos venido haciendo durante más de 40 años. Por este motivo, agradecemos la iniciativa del Instituto Aragonés del Agua y de CINAE de coorganizar, junto con Feria de Zaragoza, esta jornada digital, mientras llega el momento en el que podamos hacerlo presencial. Asimismo, quiero agradecer a los ponentes, a los que presentará oportunamente nuestra moderadora y a las entidades a las que representan su participación en esta jornada. Gobierno de Aragón, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS, y Ministerio de Transición Ecológica. Y, por supuesto, a nuestro patrocinador, Saint-Gobain, colaborador habitual en nuestro certamen Esmagua. Gracias a todos ellos por su compromiso y apoyo. Y para conducir esta jornada contamos con doña Cristina Monge, politóloga, analista política y experta en gobernanza para la transición ecológica. Cristina, muchas gracias por tu colaboración y por mi parte nada más. Tienes la palabra para que moderes esta mesa y hagas las participaciones y presentaciones de los ponentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rogelio Cuairán, director de Feria de Zaragoza. Gracias por organizar esta jornada, que yo creo que es absolutamente imprescindible, y gracias por invitarme a moderarla. La verdad es que mi trayectoria profesional ha estado muy vinculada a todo lo que tenía que ver con la gestión del agua y la sostenibilidad. Por lo tanto, poder traer hoy a debate aquí en Esmagua y en Feria de Zaragoza esto, creo que es algo que tiene especial relevancia, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias. Lo decía ya Rogelio, pero me gustaría recordar que entendemos que la economía circular es aquella que imita el ciclo de la naturaleza. Es decir, no admite la noción de residuo. Si os fijáis, si nos fijamos, la naturaleza tiene un ciclo de producción y un ciclo de consumo y de generación de energía, etcétera, en la cual la idea de residuo no existe. Todo lo que genera un proceso acaba integrándose en otro de forma que se multiplica la eficiencia y se minimiza el desperdicio. Eso es básicamente lo que es la noción de economía circular. Y si algo es ejemplo de economía circular es precisamente el ciclo natural del agua. Ya desde niños nos enseñan en las escuelas ese mapa del ciclo natural del agua y es uno de los ejemplos más claros para entender qué es eso
de la economía circular. Sin embargo, el impacto de la actividad humana y la presión sobre el recurso, sobre el agua, ha provocado una crisis hídrica que el Foro Económico Mundial cataloga entre los 10 mayores desafíos a los que a día de hoy nos enfrentamos como humanidad, junto además con el cambio climático y junto con otros fenómenos que también están relacionados con estos problemas relativos al agua. Desde luego, sin el impulso de cuestiones que tienen que ver con ese ciclo, como puede ser la reutilización del agua o de tecnologías eficientes, el panorama no es muy halagüeño. Hay informes que dicen que Europa aumentaría la extracción de agua en un 16% nada menos para el año 2030, alejándonos, por tanto, de todos aquellos objetivos de la Agenda 2030, de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están relacionados con cuestiones ambientales, puesto que el agua, aunque no dispone de un objetivo como tal, sí que aparece de forma transversal en todos esos elementos, ¿no? Creo que es bueno incidir en esto, creo que es bueno centrar el debate recordando que la circularidad del agua incluye el conjunto de acciones técnicas, políticas, legislativas, sociales, culturales, encaminadas siempre a mejorar la sostenibilidad del agua a través del tratamiento de aguas residuales, su reutilización para distintos usos, la valorización de residuos asociados y la producción ya en proceso de depuración. Por lo tanto, vemos que son un montón de acciones diferentes que van englobando el conjunto del ciclo del agua desde esa circularidad para hacerlo más eficiente y conseguir así avanzar en cuestiones de sostenibilidad. Antes de centrarnos en la sesión, de dar paso a nuestros invitados, me gustaría hacer una mención especial porque hoy es día 8 de marzo, Día de la Mujer. Y en ese sentido creo que es conveniente hacer un recordatorio a las mujeres en general, pero de forma muy especial a aquellas mujeres del mundo cuya calidad de vida, su salud o su disponibilidad de tiempo tienen mucho que ver con no tener garantizado un acceso al agua segura. Mujeres que invierten miles de horas de sus vidas en ir a recoger agua, que tienen que hacer enormes esfuerzos para mantener condiciones de salubridad en sus viviendas o que ven comprometida su higiene más básica por no tener acceso a ese agua. Creo que es momento de recordarlas siempre, pero hoy de manera especial. De hecho, veía a la luz esta mañana un informe en el que dice que las mujeres son las que más sufren las sequías en el mundo. Una vez más, por lo tanto, se demuestra cómo todo lo que tiene que ver con el cambio climático o con la sostenibilidad en general nos afecta a todos, pero está afectando más a las mujeres, en especial a aquellas que menor tienen. Por lo tanto, en este 8 de marzo creo que es de justicia hacer una mención y un recordatorio para que esto no se nos escape de la agenda, ¿no? Y ahora sí, ahora me gustaría centrar ya el objeto de esta sesión, que no es otro que el de analizar la situación de la economía del circular del agua en España e identificar aquellas actuaciones necesarias para favorecer la gestión circular del ciclo integral del agua como elemento fundamental para la protección del recurso y la generación de empleo. Fijaros que hablamos aquí de dos cosas, protección del recurso y generación de empleo, puesto que un tema que a veces se obvia, a veces nos escapa, pero que es fundamental, sobre todo en la situación que vivimos, es que sostenibilidad y transición ecológica, economía circular dentro de ellas, tiene que estar asociada al empleo y tiene que estar asociado a esa idea de transición justa, que implica que aquellos que lo pueden pasar peor en la transición ecológica sean más apoyados para que se haga con criterio de justicia. Bueno, pues con este objetivo ahora sí me gustaría dar la bienvenida y presentar a las tres personas que hoy nos acompañan y que pueden ver aquí ya en sus pantallas. Ellos son don Fermín Serrano, comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, don Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, y doña Concepción Marcuello, directora general del agua, de la Dirección General del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Concepción, casi te asciendo, así de repente, por ser el 8 de marzo. Bueno, en cualquier caso les invitaría a abrir sus cámaras ya a todos ellos para poder empezar a plantear este debate que hemos querido hacer de una forma dinámica. Hemos querido plantearles tres interrogantes básicos, tres preguntas, para que a partir de allí puedan ir poniendo encima de la mesa las cuestiones fundamentales sobre las que articular estos asuntos. Don Fermín Serrano, desde Aragón, comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, Fermín. Me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuáles crees tú que son los elementos necesarios para que el Pacto Verde Europeo, fijar que empezamos la mirada, ¿no?, desde el punto de vista global, logre impulsar el modelo de economía circular y sobre todo aquellos que se puedan referir más al agua?
Bueno, un pequeño apunte primero, por supuesto. Ojalá Smagua se celebre ya presencialmente y estemos todos cara a cara. Y desde luego 8M, gracias por estar aquí en esta mesa, tantas mujeres líderes. Y un saludo especialmente para Marisa de Cine y a Dolores del Instituto Arones del Agua, que han montado también esto. Un saludo para todas. Sobre la pregunta, elementos clave. A pesar del riesgo que supone toda taxonomía de segregación, voy a intentar dar 5 elementos que creo que están totalmente interrelacionados y que no se puede conseguir lo uno sin lo otro, incluso el orden no predetermina nada. Yo creo que uno de los elementos es la visión compartida, el liderazgo por los responsables públicos políticos. Y va estrechamente relacionada a la colaboración institucional. El Pacto Verde Europeo es una visión de liderazgo que especialmente la presidenta von der Leyen y Frans Timmermans en Europa han tomado para esta nueva Comisión Europea, utilizando el Pacto Verde como principal estrategia de crecimiento, de cohesión social y de diferenciación a escala global en el mundo, ¿no? Esa visión está totalmente compartida, alineada con las visiones de los países miembros, o incluso en Aragón, con la visión que tiene el presidente Lambán, siempre insiste en un Aragón más verde, más social y más digital. A partir de, sin entrar en más detalles, el segundo elemento que querría destacar es la financiación, que es lo que todo el mundo recurrentemente nos pide a las administraciones públicas, financiación adicional, además de la recurrente, pero que sirva para apalancar. Yo creo que estamos en un momento muy especial, porque estamos terminando un marco financiero plurianual que ya ha empezado a trabajar para el Pacto Verde Europeo. Estamos a las puertas, estamos empezando ya el marco financiero 21-27 y además vienen adicionalmente los fondos de recuperación y resiliencia que van hacia allí. Nosotros, por supuesto, luego entramos en detalle, pero el Gobierno de Aragón optamos y trabajamos para que el Pacto Verde y la circularidad y el agua, el ODS 6, esté cada vez más presente. En financiación también tengo que destacar la colaboración público-privada. No es cosa solo de que vengan dineros de los fondos públicos, sino que lo que dice la evidencia científica es que si estamos a tiempo de resolver los problemas del cambio climático, de sobreexplotación de recursos, sí y solo sí, tanto lo público como lo privado moviliza más recursos y conseguimos más impactos. Entonces, he dicho dos elementos, liderazgo o colaboración interinstitucional, financiación. El siguiente, regulación, que también hay que dar látigo y hay que hacer valer convertir en realidad, en norma, las ideas de sostenibilidad y, por supuesto, que la regulación esté normalizada y sea entendible. El cuarto pilar que yo creo que es muy importante es la I+D, algo que Smagua precisamente va especialmente para eso. La investigación y el desarrollo se tiene que traducir en competitividad, en calidad de vida, en maximizar las oportunidades que las transiciones verde y digital tienen para todos los sectores y especialmente para el sector del agua como vector transversal, ¿no? Ya hablamos de digitalización, de biotecnologías, de innovación en la gobernanza, etc. Y por último, ya digo que no es que sea lo menos importante, a lo mejor lo más importante es la cultura social, el elemento que todas las personas, todos los ciudadanos tengan como consumidores, como votantes, como colaboradores o stakeholders, o como se quiera decir. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tener en consideración el consumo responsable, las dimensiones del Pacto Verde Europeo en nuestras decisiones empresariales o en nuestro día a día. Hace falta más divulgación para llegar a todo esto, hace falta sensibilizar para cambiar algunas mentalidades y hace falta también mensajes claros. Yo creo que el Pacto Verde, Europa está tirando por esa línea. Hablamos de reducir en un 50% el uso de plaguicidas en 2030 o mejorar un 10% de eficiencia en el uso del agua en 2030. Ese tipo de mensajes con cifras claras, entendibles y que nos interpelan a todos es lo que va a hacer que la gente también exija a todas las dimensiones que hemos mencionado. Muchísimas gracias, Fermín. Bueno, pues desde la visión desde un gobierno autonómico, desde el gobierno de Aragón, nos vamos a una visión desde el ámbito estatal y la óptica empresarial. Y para eso tenemos a Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Fernando, estos elementos que apunta Fermín, entiendo que consideréis también que son importantes desde el punto de vista de vuestra asociación, pero seguro que tenéis algunos nuevos que añadir. Bueno, la verdad es que Fermín ha explicado muy bien elementos muy importantes en el transcurrir de esta nueva visión
en general de la cultura, digamos, como sociedad. Yo diría, no me atrevía yo a decir lo del liderazgo político, pero ya que se ha dicho me parece que es fundamental. Yo diría que ese liderazgo político tiene que estar muy centrado en tratar de trasladar a la sociedad la importancia del agua. La importancia del agua. Yo, que soy nacido en ámbito rural y que presumo de ello porque estuve 10 años viviendo en un pequeño pueblo de aquí de la Sierra de Madrid, realmente entonces teníamos por así decir, un amor y un respeto al agua tremendo, ¿no? Cosa que hoy no se ve quizá en las grandes ciudades, no lo apreciamos, estamos lejos. Es verdad que hemos pasado del agua como un bien natural y escaso quizá a tener un confort cuidado en cualquier momento, tanto en abastecimiento como en saneamiento, por lo menos en las grandes ciudades, y eso hace que el ciudadano nos separemos un poco. Ese agua domesticada que nosotros identificamos en nuestras casas, pues nos hace pensar que eso es permanente y es continuo. La necesidad de que el ciudadano incorpore el valor del agua en su vida, y más el ciudadano español en un país, digamos, con unos recursos escasos, con muy difícil, bueno, una heterogeneidad muy grande en tanto temporal como geográfica, como siempre decimos, pues sin duda genera esa necesidad de progresar. Y eso la clase política, en definitiva, lo tendría que entender para mostrar ese liderazgo, pero también para ser el representante, digamos, de esa nueva visión, de esa preocupación por el agua. En segundo lugar, también se ha dicho, creo que es muy importante que hubiera una especie de pacto político, pacto social en relación con el agua, de manera que se evolucione mucho hacia la cooperación necesaria, la coordinación entre administraciones, la colaboración entre ellas y sobre todo una coherencia y una continuidad de acciones, que no haya, por así decir, algunos departamentos muy interesados en el medio ambiente, otros muy interesados en la economía y no hablen entre ellos o no establezcan, digamos, los adecuados acuerdos para hacer posible eso. Y en tercer lugar, y para no extenderme mucho más, yo diría que ese ODS 17, que muchas veces se olvida y que es tan importante, alianzas para cumplir los objetivos, es fundamental. Tanto la acción, digamos, de los operadores privados, de los actores privados, como de todos los actores públicos, bien sean locales, bien sean autonómicos, bien sean estatales, es fundamental. Y en esa colaboración hay que seguir trabajando, hay que seguir apuntando y sin duda con ello mejoraremos. Pero todo pasa, desde mi punto de vista, por convencer a la sociedad de que el agua debe estar en nuestras ocupaciones, no solo en nuestras preocupaciones, y trasladar que el agua esté en la política con mayúsculas de nuestro país. Me quedo con esas dos ideas fundamentales. Difusión para volver a apreciar el valor que tiene el agua. Probablemente nos damos cuenta, los que vivimos en ciudades, nos damos cuenta de cuando falla, por lo que sea, ¿no? Se corta el agua y entonces decimos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo podemos vivir así? Entonces conviene poner eso en valor de forma continua. Y en siguiente lugar, esa idea que decías, Fernando, de transversalidad. Efectivamente, no se puede hablar del ODS 6, agua y saneamiento, sin hablar del ODS 17, de alianzas, ¿no? Porque si no sería absolutamente imposible lograrlo. Que, por cierto, creo que esto es aplicable a casi todos los ODS, ¿no? Tiene el 17, que es su corolario, es muy difícil que se puedan llevar adelante. Pero vamos a seguir avanzando porque querría preguntarle a la Concepción Marcuello, desde la Dirección General del Agua del Ministerio,
cómo ve ella este concepto. Hemos hablado ya de liderazgo europeo, hemos hablado de liderazgo político, hemos hablado de financiación, hemos hablado de la necesidad de poner en valor lo que supone el agua en nuestras vidas, de la transversalidad al resto de políticas, y lo hemos dicho desde un gobierno autonómico, en el caso de Fermín, desde una asociación de empresas, en el caso de Fernando. Concepción desde un ministerio tan central como es el de la transición ecológica en estos momentos. ¿Cuáles pensáis que son estos elementos del Pacto Verde Europeo fundamentales para avanzar en circularidad del agua? Bueno, pues hola, buenos días a todos, y afortunadamente, menos mal que la ascensión no se materializa, porque tenemos una Dirección General del Agua que está trabajando muy eficazmente por el momento. Así que nada, gracias Cristina, gracias al Instituto Aragonés del Agua por haber organizado esta jornada en conjunto con el CINAE. Nosotros desde el Ministerio nos gusta mucho trabajar con el CINAE y desde luego estamos pues, muy agradecidos de que desde el Gobierno de Aragón os hayáis acordado en llamarnos nuevamente para hablar, en este caso, de economía circular. Y yendo directamente a la pregunta, bueno, pues la verdad es que, como bien decías, este Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la diana, casi una de las dianas centrales del Pacto Verde Europeo, en el que el agua está presente en muchos de los elementos. Pero me gustaría recordar que el Pacto Verde Europeo es un acuerdo fundamental sobre descarbonización de la economía, ¿no? Entonces, marca un objetivo muy ambicioso de descarbonización, y bajo ese gran paraguas de descarbonización, y con un componente muy importante sobre la importancia que está teniendo la pérdida de biodiversidad, ¿no?, en nuestros entornos naturales, es en torno al cual se organizan, digamos, las líneas de actuación de este Pacto Verde Europeo. El agua, por tanto, juega un papel fundamental en ambas cuestiones, puesto que el impacto del cambio climático y el impacto de la acción humana sobre los recursos naturales es más que evidente, tanto en su disponibilidad como en la exacerbación de los eventos extremos, y del agua dependen muchos ecosistemas acuáticos, de los cuales pues, hay una gran pérdida de su riqueza natural. Entonces, bueno, pues todo esto acompaña una serie de acciones que bueno, pues tienen mucho que ver con la estrategia de biodiversidad que la Comisión Europea ha aprobado, y que define una serie de hitos en cuanto a promoción de las soluciones basadas en la naturaleza, en las que el agua juega un papel importante, y a ella se dedica una parte importante de los fondos de recuperación. También hay una parte importante dedicada a la alimentación, a la iniciativa de la granja a la mesa, en la que las tecnologías del agua juegan un papel importante en cuanto a la promoción de la reutilización del agua y de la recuperación de nutrientes y de productos que de la reutilización se puede generar. Si tenemos tiempo más adelante, me gustaría después quizá abordar los temas, las cuestiones más nacionales. También el Pacto Verde Europeo aspira a una contaminación cero en un entorno sin sustancias tóxicas. Se está apostando por una reducción drástica de la contaminación, y la descontaminación de las masas de agua es un reto importante que nos lleva a tener unos sistemas naturales cada vez más sanos. Se tiene como un eje transversal la digitalización, que es fundamental para abordar todas estas cuestiones en un mundo cada vez más en la nube, todo más transversalizado en general, y en el que la importancia del dato de cualquier origen es fundamental para la gestión, y en particular para la del agua. Y desde luego dos hitos muy importantes que tienen que ver con agua, que es la aprobación del Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, que se aprobó a comienzos de marzo de 2020, a comienzos de 2020, y en torno al cual hemos desarrollado nuestros instrumentos nacionales, en los que el agua juega un papel muy importante. Y por último, se acaba de aprobar la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea. Recientemente, el 24 de febrero, la adoptó la Comisión, y en ella hay
capítulo específicamente dedicado al agua, a la gestión del agua, con una serie de hitos muy específicos que desde luego tienen mucho que ver con una mayor circularidad del agua. Todo esto, retomando, ¿cómo hacemos esto? Pues que el agua está impregnando en todo, forma parte de un ciclo en el que juegan muchos elementos y en el que hay que mirar el papel del agua en cada uno de esos elementos. El papel del agua en el capital natural es fundamental, el papel del agua en los bosques, en nuestro ciclo natural del agua es fundamental, el papel del agua en los usos que hacemos es fundamental, en un marco de descarbonización en el que la energía está jugando un papel preponderante, es fundamental. Y bueno, pues de eso no escapa tampoco pues pues el ODS 6, ¿no? En lo que hemos venido hablando. El ODS 6 no solo es un ODS destinado al acceso al agua, sino que tiene un marco de gestión integrada de recursos hídricos, la famosa Meta 6.5, bajo el cual, ¿no? Es un paraguas de gobernanza que habilita el poder asegurar los cumplimientos de todo el resto de las metas y permite relacionarnos con otras metas pues, a través de las adecuadas alianzas y cooperación con otras administraciones. Así que bueno, hay muchas cuestiones en juego. Parece que queda mucho tiempo, pero no hay tanto y hay bastante realmente por hacer y muchas oportunidades para el agua. Fijaros, muchísimas gracias, pero fijaros que en esta ronda rápida, en apenas unos minutos, hemos preguntado elementos clave del Pacto Verde Europeo para favorecer y avanzar en la economía circular del agua. Y solo así, de momento, ya han salido los temas de liderazgo político, las cuestiones relativas a financiación, el poner el valor, el agua, incluso en sociedades donde nos hemos olvidado de lo que eso supone, la transversalidad con el resto de cuestiones de carácter económico, político, social, cultural, etcétera. Ya la Concepción hacía hincapié en cuestiones de biodiversidad o en temas como alimentación y el papel de la tecnología. Un montón de elementos puestos sobre la mesa que todos ellos hay que activarlos para que funcionen en la misma dirección, si es que queremos que efectivamente se avancen estos retos, ¿no? de generar economía circular en la gestión del agua. Vamos a seguir profundizando un poquito. Si antes empezaba preguntándole a Fermín, Fernando, empieza ahora contigo, porque nos preguntábamos si, de alguna forma, teniendo claro, como hemos visto en esta primera parte, que el agua es un factor transversal a todos los sectores productivos, si puede ser un motor de cambio hacia un modelo que logre también superar los retos climáticos y ambientales. Es decir, si la circularidad del agua, si la gestión y la generación de economías a través de la economía circular del agua puede actuar tractor, puede actuar potenciando las soluciones a esos retos climáticos y ambientales que sabemos que hoy están operando ya sobre la biosfera, que sabemos que hoy ya están cambiando nuestra forma de vida y están cambiando el planeta. Ya no son retos de futuro, sino que son retos de presente. Bueno, pues encaminados a buscar soluciones, realmente esta economía circular de la gestión del agua puede ser un tractor que ayude a dinamizar todo esto. Fernando. Sin duda, sin duda. El agua, por esa transversalidad, tiene que ser. Esperemos, digamos, que la experiencia acumulada que tenemos en relación con el agua no nos lleve a reforzar esa idea que siempre hay en nuestro país de un defecto grave que de nuestra sociedad, que es la envidia, ¿no? Porque es verdad que en el agua tenemos un cierto grado de avance en economía circular, incluso cuando no se llamaba economía circular. Pero siempre desde la ingeniería en el agua ha estado muy vinculada a ser muy respetuosa, por así decir, con el aprovechamiento energético al máximo, con el gastar el menos posible energía para moverla. Ha tenido, digamos, muchas condiciones de carácter natural asociado a esa evolución y, por supuesto, la propia depuración, allá cuando en los años 80 se empezó a generalizar en España, pues desde siempre los fangos producidos en las depuradoras, que son al final los resultados del proceso de depuración y la acumulación de la materia orgánica producto de nuestras propias
residuos orgánicos, digamos, en las ciudades como humanos, pues al final todo eso ha hecho que se hayan dado soluciones de economía circular, como digo, incluso cuando no se llamaba así, pero que tanto el aprovechamiento agrícola de fangos como la reutilización del agua son anteriores a esta denominación y sin duda vienen a avalarlos. Entonces, es obvio que tenemos ya una conciencia, al menos sectorial, en eso, muy avanzada y con buenos ejemplos y dignos de ser contados como experiencias que pueden servir a otros sectores. Nosotros como sector urbano, antes del verano, en julio del año pasado, en plena pandemia, hicimos un trabajo, digamos, pensando que tendríamos que recuperar que teníamos que recuperarnos de nuestra pandemia también como sociedad, en donde expusimos las razones de por qué el agua tenía que ser un vector fundamental y básico para esto. Y hablábamos teníamos que serlo por la posibilidad de generar empleo, tenemos que serlo por el tema de la sostenibilidad ambiental, la calidad de las masas de agua, tenemos que serlo porque tenemos una experiencia en protección de colectivos vulnerables que ahora han sido más identificados o más acentuados, digamos, en esta fase de crisis económica. Tenemos unas habilidades y unas experiencias en relación con favorecer los temas que hoy se denominan de reto demográfico, es decir, al final hay que dar agua a cualquier población, a cualquier asentamiento humano, sea el que sea, y en definitiva el propio sector, por esa inclusividad que hay entre lo público y lo privado. Hay que hacer referencia a que en España prácticamente la mitad de la población se atiende por operadores públicos y la otra mitad por operadores privados, pero de esto desde hace, vamos a decir, casi siglo y medio. O sea, no es nuevo, no es una cosa actual, sino es una tradición, una historia o una experiencia. Y todo eso genera una cierta e importante capacidad de gestión porque se han superado en nuestro modelo de gestión muchas veces esas dificultades que se necesitan a la hora de cooperar. Entonces son bien y muy fácil de identificar y muy fácil de identificar también sus eficiencias, aquellos modelos que aglutinan poblaciones, bien sean por empresas metropolitanas, empresas autonómicas, incluso empresas privadas que facilitan el modelo de agrupación, aunque no sea más que operativo, de los diferentes municipios que atienden a ese tipo de gestión. Entonces, por todo ello, digamos, consideramos que el agua tenía que estar en primer plano. Lo que pasa es que tenemos unos lastres importantes, lastres que están ya muy contados y que no voy a más que a enunciarlos porque no voy a insistir en ellos porque es que los conocemos de sobra desde hace años, ¿no? Tenemos un fuerte déficit de inversión en obra nueva que está perfectamente planificado, ¿no?, en nuestra planificación hidrológica, por lo tanto sabemos lo que hay que hacer desde hace muchos años. Ya estamos ahora en el segundo ciclo, desgraciadamente el primero se ha cubierto y no sé si se habrá cubierto el 25% de las acciones que había que ejecutar. Bueno, en segundo lugar, tenemos un olvido de que hay que renovar las infraestructuras existentes. Tenemos un patrimonio riquísimo, riquísimo. Por lo tanto, deberíamos de asegurarnos que ese patrimonio se lo podemos dejar a la siguiente generación y para ello hay que invertir en renovación y en actualización y en modernización. Y todo eso, digamos, ahora se acumula un nuevo elemento que es la nueva directiva recientemente publicada en finales de diciembre y puesta en digamos, inicio de su validación en los primeros días de enero, mediados de enero. Tenemos la directiva de aguas de consumo humano que supondrá, por una mayor exigencia de Europa, en la que estamos y nosotros también participamos, de calidad del agua. Y todo eso va a hacer necesario que atendamos a esas inversiones, a la necesidad de cumplir
aquella directiva marco del agua del año 2000 que parece tan antigua y es tan presente y tan válida, de la recuperación de costes, cosa que no hacemos de forma generalizada en España y que no hemos dado pasos para hacerla tampoco, y eso requiere pues obviamente una nueva visión del modelo y de cómo ejecutarlo, pero también la contribución adecuada del usuario o el que contamina paga, que son principios muy, muy básicos. Conocidos. Yo creo que hay que tener el coraje de hacer. Estamos en este momento muy decepcionados, por así decir, con las primeras imputaciones de los fondos europeos al sector del agua. Nos parece que han quedado muy cortas y que obviamente también hay que entender que se apliquen a lo que es urgente, pero deberíamos de aplicar un esfuerzo adicional a lo importante. Y lo importante, como digo, es prepararse para el futuro del que estamos hablando, para el futuro del Green Deal, para el futuro del cambio climático, de la lucha contra él, etcétera. Gracias, Fernando. Concepción por alusiones, creo que te toca a ti comentar. Acuérdate de encender el micro antes de empezar a hablar. Yo no sé hasta qué punto esa asignación de fondos europeos ya está cerrada en algunos sitios, en algunos presupuestos sí, en algunos ítems, perdón, sí, todo lo que tiene que ver con los Next Generation y demás, son cosas que todavía, que sepamos al menos públicamente, yo creo que todavía están, Concepción, corrígeme si me equivoco, todavía están un poco en el aire, ¿no? O al menos están dibujados los grandes números, pero no sé si con la concreción es suficiente. Bueno, sí, en cuanto a la pregunta específica que me haces de los fondos, sí se está trabajando en cerrar ahora en qué proyectos y qué acciones concretas se van a invertir estos fondos, y para ello, bueno, pues se ha habilitado en el Ministerio pues un mecanismo para poder presentar, ¿no?, candidaturas a estos proyectos, a estos PERTEs, a estos proyectos estratégicos, y desde luego el agua va a tener un papel preponderante en ellos, es decir, que todavía hay margen para poder reaccionar frente a estos fondos, que realmente es que supone un reto el poder gestionar unos fondos que nos vienen en una gran cantidad y que hay que ejecutar en un espacio corto de tiempo, y ahora, como sabéis, pues se está trabajando en ver cuáles son los mejores mecanismos para poder invertir de la mejor forma posible esos fondos. Y bueno, pues en el Ministerio se está trabajando muy concienzudamente para que esto pues sea una realidad, y en particular en el compartimento del agua. Bueno, pues nos quedamos con esa buena noticia en clave de que todavía se está concretando, ¿no? Y volvamos a la pregunta que hacíamos. ¿Cuál es, si de alguna forma la circularidad del ciclo de economía circular en el agua pues puede ayudar a tirar de esos elementos que ayuden a solventar la crisis ambiental, la crisis climática? Sí. Pues bueno, yendo un poco a los hitos más concretos que se derivan de las acciones del Pacto Verde, bueno, pues muchos de ellos los panelistas son conocedores de ellos, y mucha de la audiencia supongo que también, pero bueno, en concreto el Plan de Economía Circular español es el plan que se derivó, es un plan de acción de 2021-2023 que ha estado en consulta pública pues hasta finales de febrero, y se deriva de la Estrategia Española de Economía Circular 2030. En esta estrategia española se escribió en un momento en el que el Ministerio estaba muy concienciado, intentando hacer un decidido impulso, sobre todo en materia de reutilización, ¿no? Y entonces, un poco a espejo de lo que era el anterior plan de economía circular de la Unión Europea, pues se escribió un poco esta estrategia española con un foco puesto en la regeneración de aguas residuales urbanas, que es uno de los grandes retos que nos hemos fijado en la Dirección General del Agua en materia circular a corto plazo. El nuevo plan de economía circular europeo incluye el agua en un aspecto más transversal y enfocándose más en el concepto de eficiencia, ¿no?, del uso eficiente del agua y una adecuada contabilidad del agua como capital natural y como parte de la huella de carbono o de la huella ambiental del agua. Y entonces,
con esa vista puesta al agua como un elemento de producción, un elemento en el que intervienen todos los procesos productivos, que forma parte del capital natural, se reescribe el Plan de Economía Circular español y se ha lanzado a consulta pública con un enfoque claramente destinado a reutilización, pero también con un enfoque a la mejora de la eficiencia del uso del agua en los procesos productivos, teniendo en cuenta esta senda de descarbonización en la que estamos a largo plazo procedente del acuerdo del Pacto Verde, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que perder de vista esto, ¿no? Estamos en un proceso de mejora de la eficiencia del agua y que esa eficiencia quede contabilizada a través de los mecanismos adecuados. Yendo un poco ya directamente al más corto plazo, a la regeneración y a la mejora de los retos que tenemos ahora en abastecimiento y saneamiento, el Ministerio, la Dirección General del Agua ha iniciado un proceso denominado Plan de Depuración, Saneamiento, Ahorro, Eficiencia y Reutilización, en el que se plantean y se abordan una serie de retos muy relacionados con la gobernanza y con el cambio, qué cambios normativos y de legislación y también qué incentivos económicos financieros se pueden poner sobre la mesa para poder mejorar este acceso al agua del saneamiento y a la depuración que tenemos, del cual pues tenemos un déficit que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, bajo este plan de SEAR se engancha en el proceso de planificación hidrológica, que es el otro instrumento en el proceso de planificación hidrológica, que contemplará pues, las medidas adecuadas para poder alcanzar los objetivos de la planificación. Entre estas medidas tendrán que verse favorecidas por estos objetivos de gobernanza sobre los que estamos trabajando en el plan de SEAR. En particular me gustaría llamar la atención sobre el tema de la reutilización, porque desde la Dirección General del Agua es un tema que queremos impulsar y desacoplarlo de la escasez en esta idea de mejora de la eficiencia del agua. Cuando nosotros desde la Dirección General del Agua comenzamos a hablar de reutilización, siempre trabajamos de la mano de aquellas comunidades autónomas y de aquellas confederaciones en las que el agua es un recurso estratégico y mucho más el agua regenerada, pero siempre lo hacíamos con vista a desacoplarlo de esa escasez del agua en esas zonas. Queremos habilitar marcos que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua e impulsar la reutilización en toda España y, por ejemplo, pues en Aragón, ¿no? En la cuenca del Ebro, ¿no? Donde parece que hablar de reutilización pues, es como miran hacia el este, ¿no? Hacia el sur. Entonces, bueno, en eso estamos y la verdad es que creo que estamos dando unos pasos bastante interesantes, estamos adaptando los marcos normativos y creo que podemos llegar a unos acuerdos bastante interesantes. Y no me gustaría terminar la intervención sin mencionar tampoco el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, puesto que contempla pues, una serie de medidas que tenemos que quedar reflejadas fundamentalmente a través de la planificación hidrológica para poder hacer frente, bueno, pues a los retos que supone pues, el adaptarnos a un nuevo escenario climático. Muchísimas gracias, Concepción. Efectivamente, si opinamos que estamos en un escenario de cambio climático como el que se maneja en todos los informes, es muy difícil que podamos abordar esta realidad. Por lo tanto, tiene que presidir siempre estos debates. Fermín, ahora que le toca por alusiones es a ti, que decía antes Concepción. Tenemos que hablar de reutilización y tenemos que hablar de muchas cosas en todos los territorios, por ejemplo, también en Aragón. Desde Aragón, ¿cómo se contempla todas estas políticas? Porque además tú tienes una visión de una gestión más cercana al territorio, de un gobierno autonómico, y eso también ayuda muchas veces a concretar, ¿no? Acuérdate, sí. eso. Gracias. Pues yo creo que puedo completar porque Fernando ha presentado perfectamente el sector del agua y sus necesidades. Le preguntaba sobre el agua como factor transversal, ¿verdad? Casi me pregunto yo ahora qué no es transversal, que en mi caso por la Agenda 2030 nos toca trabajar de forma indivisible todos los ODS. Pero sí que me gustaría centrarme, por ejemplo, pues en temas que no han salido en el rol del agua para el sector energético, para la descarbonización que se ha mencionado, o bien para los usos industriales o para el turismo, también para el sistema agroalimentario, ¿no? El ODS2, que es también tan importante. Yo creo que en todos y cada uno de ellos
tenemos que aplicar otra estrategia transversal, que tenemos la estrategia de Aragón circular, de economía circular. Tenemos la estrategia de educación para los ODS, donde también vamos a la base. Incluimos digamos, la sostenibilidad en todas las políticas y la interrelación entre departamentos y la coordinación. Entonces, yendo al terreno que me pedías también, sobre la energía, por ejemplo, el sector energético, estamos viendo una descarbonización y tenemos en Aragón áreas en transición justa, donde se han cerrado, por ejemplo, la central térmica de Andorra, que está suponiendo un grave quebranto, pero sin embargo el desarrollo sostenible tiene que ser un motor, una especie de colchón o de amortiguador para que la caída se convierta además en una reindustrialización. En el caso concreto del agua, se me ocurre el ejemplo de la concesión que existe para llevar agua antiguamente a la central térmica de Andorra, que afortunadamente pues, se ha negociado en colaboración interinstitucional y se quedan 4 hectómetros cúbicos para uso de boca también en la ciudad, con lo cual tiene un impacto en una localidad que tenía unas necesidades históricas, y además se puede utilizar el sobrante para atraer nuevas inversiones, y me consta, tampoco vamos a dar nombres, pero que en las futuras inversiones que se están trabajando para hablar de varios proyectos, cada uno con su sector, que puedan hacer uso de esa. Con lo cual, estamos convirtiendo pues, una necesidad, un quebranto, que en muchos casos es trágico, pero para mirar en el futuro y algo que es para celebrar para todos, ¿no? En descarbonización, con los fondos europeos, especialmente de recuperación, se está hablando continuamente del hidrógeno y ya sabemos el rol del agua para convertir, para trasladar ese tipo de energías, también de almacenamiento de energías renovables con estaciones de retrobombeo, etcétera. Yo creo, o sea, definitivamente tampoco podemos entrar en grandes detalles, pero sin agua no vamos a tener energías renovables, y el objetivo que tenemos en concreto nosotros de que todas las energías utilizadas sean de fuente limpia, lo más renovable posible en 2030, pues, o incluso antes, necesitamos para eso agua. Otro de los sectores por PIB que son críticos, ya lo he mencionado, el sector agroalimentario. Y en este caso es claro, además de trabajar mejor los secanos, la política del Gobierno de Aragón de apoyo a los regadíos para utilizar los regadíos como oportunidades de crecimiento en todos los territorios es fundamental. Y ahí tenemos y es la estrategia y los compromisos que, por ejemplo, se ponen en la Estrategia Regional de Recuperación Social y Económica, firmado con todos los partidos políticos y con los representantes de la mesa social. En la recuperación se dice que las inversiones de este plan de gobierno de esta actual legislatura van a ir a la renovación, a la modernización, a la actualización y a la preservación de infraestructuras como los propios regadíos, ¿no? Hay otro tema que igual podemos hablar luego, que es el tema de los purines y cómo se tiene que mejorar la gestión de un problema que estamos generando por unos lados unos rendimientos económicos, pero que hay un problema que es común para Aragón y para toda Europa y para todo el mundo, y que tenemos ahí desde luego que desarrollar, y se está trabajando para reducir y mitigar esos esfuerzos. En cuanto al uso turístico que mencionaba antes, ya sabemos el papel del agua para la hostelería, pues para limpiar, para dar agua de boca, etcétera. También el turismo activo es muy importante, y yo creo que el propio turismo sirve como palanca para la sensibilización, para ese pacto social que reclamaba también Fernando, que todo el mundo sepa la importancia. Yo creo que el turismo sostenible es otra de las estrategias regionales que tenemos aquí. Turismo activo, ornitología, etcétera, siempre va asociada al agua, y es importantísimo. Así que bueno, tampoco quiero entrar en más detalles, luego hablamos sin más. Genial, Fermín. Me da mucha pena que estoy viendo cómo se va el tiempo y que hay aquí un montón de contenidos, así que vamos a iniciar la tercera y última pregunta que os voy a lanzar, donde os voy a pedir brevedad, pero además voy a incorporar otro elemento que ha surgido ya en el chat de las preguntas que van llegando. Y aprovecho, por cierto, para recordar que quien quiera, ya han ido llegando,
pero quien quiera puede dejar sus preguntas o comentarios en el chat y las iremos pasando a los... en el chat no, en el apartado de preguntas, perdón. Y las iremos pasando a los ponentes en la medida en que tengamos esa disponibilidad de tiempo. Concepción, déjame empezar ahora por ti, porque yo os quería plantear si España puede jugar un papel diferencial en Europa como modelo de economía circular del agua. Tenemos algo diferencial que nos ayude a jugar ahí un papel preponderante, innovador, vanguardista. Y aprovecho para formularte una de las preguntas que llegan ya por el chat. Nos la hace Rafael Lara y dice, os la hago extensiva a los tres además, y dice, un liderazgo político debería tener como base un plan nacional común que integre las necesidades de todos los territorios y proyectos políticos, lo cual hoy parece imposible. ¿Cómo caminar hacia ese plan nacional común? Concepción, cuando quieras. El micro. Sí, ya está. Madre mía. Uf, madre mía. Bueno, empezando por el final para no perdernos en otras cuestiones que a lo mejor, bueno, pues para centrarnos en el chat, esto del plan común, esto del plan común suena un poco a planificación, a estructuras de desarrollo, ¿no? Bueno, pues los ministerios de planificación que existen en algunos países por ahí afuera. Pero bueno, yo creo que el instrumento que más cerca ahora podemos estar de esto, ¿no? De alinear las políticas públicas en torno a un lenguaje común, yo creo que es la Agenda 2030 y las estrategias de desarrollo sostenible que se están desarrollando. España está elaborando, en proceso de elaboración, una estrategia de desarrollo sostenible nacional con la participación de todos los actores implicados. Y bueno, pues en esta estrategia de desarrollo sostenible articulada en torno a los objetivos, a los ODS, vehiculada a través de sus metas y de los indicadores que reflejan la evolución de sus metas, pues nos permiten evaluar las políticas públicas que se requieren poner en marcha para llegar a alcanzar la agenda, ¿no? Para llegar al cumplimiento de la agenda. Entonces yo, bueno, pues creo que es el instrumento del cual nos estamos valiendo ahora. Los instrumentos que se ponen en marcha, creo que Fermín quizá podrá hablar más de ello, pero que se están poniendo, que se habilitan en torno a la Agenda 2030. Vamos a tener un informe de cumplimiento en el 2021, en el próximo foro político de alto nivel que se celebrará en la Asamblea de Naciones Unidas, y al cual España pues, va a presentar su informe de avance sobre el que estamos trabajando ya. En cuanto al papel que juega España, pues mira, yo creo que tenemos ahora mucho que jugar, porque España sí que, con todas las dificultades que nuestro modelo de gestión del agua tiene para afrontar los retos actuales, venimos de muy lejos, de una trayectoria muy lejos. Bueno, el mismo viernes hemos celebrado el 95 aniversario de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Entonces, bueno, pues la Confederación divulgó un vídeo bastante bonito, ¿no? Sobre a qué se dedica la Confederación como modelo de gestión cooperativa, ¿no? Del agua, de coordinar esfuerzos para gestionar mejor el agua de la cuenca y por cuenca, y gestionar mejor el agua de una cuenca, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho recorrido como para desperdiciarlo, no nos hagamos eco de una leyenda negra en materia de agua. No, creo que tenemos mucho que enseñar, y así nos lo cuentan, nos lo vienen a preguntar en muchos sitios, en muchos países, y al Ministerio se acercan muchas instituciones para ver cómo abordar ellos sus problemas. ¿Por qué? Porque yo creo que falta un modelo de gobernanza en muchos países que en España tenemos consolidado, como digo, con todos sus defectos, y con todos sus desafíos para cumplir con lo que veníamos hablando antes, pero que tenemos más o menos las ideas básicas asentadas, ese modelo de institucionalidad, marco legal, mecanismos de participación y de coordinación. Si bien el marco financiero es el que nos queda un poquito más cojo, y que incluso nos penaliza en el propio indicador de Naciones Unidas, pero bueno, creo que tenemos mucho que enseñar, mucho que aportar, sobre todo ahora que estamos en la senda y el camino hacia la revisión intermedia de la década del agua, de 2018-2028, que va a llevarse a cabo en 2023 en Naciones Unidas, y en eso estamos trabajando, en poder aunar esfuerzos, aunar participación para poder mostrar en los entornos de cooperación bilateral, de cooperación regional,
con Iberoamérica, con el Mediterráneo, de cooperación multilateral a través del sistema de Naciones Unidas y con la vista puesta a la revisión intermedia, que podemos en España ser un ejemplo de modelo en gestión del agua. Ese yo creo que sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Fernando. Y desde el ámbito de lo privado, ¿tenéis también esa sensación que comentaba la Concepción de que efectivamente España tiene en esas confederaciones, tiene un modelo de gestión participativa del agua que data de hace más de un siglo, que muchas veces ha sido referente, ¿no?, a la hora de plantear cómo hacer una gobernanza diferente, que seguro que necesita reactualizarse, que seguro que necesita mejorar, que seguro que necesita, pero que es un modelo interesante y es un modelo que ha sido referencia siempre, aunque quizá precisamente por tenerlo en casa no lo hemos sabido subrayar suficientemente. Desde el punto de vista de empresas de abastecimiento, Fernando, ¿cómo veis este liderazgo español en el ámbito europeo? Bueno, de operadores en general, porque no solo somos empresas, el propio Ayuntamiento de Zaragoza es asociado nuestro y hace una gestión directa, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí en la tradición, la especialización, la tecnología, la capacidad organizativa que tienen nuestras instituciones, tanto público como privadas, es, digamos, excelente, ¿no? Y por lo tanto es un ejemplo y lo trasladamos al mundo y somos bien conocidos y, digamos, con prestigio, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues sin duda los tres temas en que podríamos definir la importancia de la economía circular en el agua, que son el aprovechamiento energético, por así decir, ¿no?, y el ahorro. Sí, pues, a ver, es que tenemos ya la experiencia que en España ya llevamos unos años que estamos entregando energía similar al que consumen, digo por tamaño, los habitantes de San Sebastián, de Donosti, por ejemplo. Entonces eso, pues es un buen ejemplo. ¿Eso en qué es? En aprovechamiento energético propio de los sistemas de agua urbana, no de energía con agua en alta ni aprovechamientos hidrológicos energéticos, no, solo de nuestro propio sistema. Por otro lado, el tema del aprovechamiento de los fangos, que tienen una capacidad, digamos, no voy a decir fertilizante porque a veces los expertos dicen, pero bueno, al menos como enmienda orgánica, como nutrición sostenible de los suelos, es fundamental. Y ahí tenemos pues un país muy desecano, un país con unos suelos muy básicos y con muy poca materia orgánica en ello frente a nuestros colegas del norte de Europa, y por lo tanto tenemos también que aprovechar esas circunstancias. Y por último, el agua reutilizada. Claro, aquí somos, digamos, campeones en Europa de este asunto, ¿no? Y lo sabe muy bien Conchita Marcuello, que ha trabajado en estos temas. Y, digamos, el otro país que nos sigue, pero claro, que no tiene nada que ver con nosotros, es Malta, ¿no? Es decir, es como si nos comparamos, bueno, pues un gran país con 47 millones casi de habitantes, en fin, con una pequeña, un pequeño reducto. Entonces, eso ahí tenemos muchísimas capacidades y tenemos que explorarlas. Y para eso hace falta, nuevamente volvemos al principio, ¿no? Impulso para que se aumente esa decepción que yo decía y que no la pongo solo en el marco de la Dirección General o del Ministerio, ¿no?, del MITER, sino que es de todos los actores que administran el agua. También están las comunidades autónomas, también están las entidades locales, ¿no? Y todo eso tiene que confluir. Por lo tanto, si eso ahí vamos dando pasos, vamos poniendo marcas en relación con la innovación, vamos ayudando a las empresas que están... ayudando no significa darle subvenciones. Ayudar significa fomentar, armar, organizar, impulsar, generar una adecuada marca tecnológica, digamos, con un refuerzo nacional. Todo eso, sin duda, pues ayudará. Y por lo tanto, yo creo que todos esos temas, la futura hoja de ruta del biogás o del biometano para aprovechar en la máxima medida las capacidades energéticas de los fangos de depuración, etcétera, nos ayudarán muchísimo a
tener ese papel diferencial porque es que tenemos la experiencia, cosa que no tienen nuestros homólogos europeos. También es verdad que ellos a veces no tienen los problemas, ¿no? de esta circunstancia de economía circular tan fuerte como nosotros, porque no cabe duda de que podemos reutilizar muchas veces el agua, pero eso tiene un sentido también social y económico que hay que saber ajustar. Y nosotros, sin duda, en muchísimas poblaciones tenemos graves problemas de sequía o de necesidad de agua y tenemos agua reutilizada. Por lo tanto, hay que ajustar eso. Es cierto que el agua reutilizada es, en principio, más costosa que el agua natural cuando se tiene. Cuando no se tiene, es infinitamente más barata. Muchísimas gracias, Fernando. Fermín, te voy a pedir mucha brevedad, por favor, en esta reflexión, pero no por eso quiero dejar que plantees que piensas que en España innovador, de diferencial que aportar. Y voy a aprovechar ya también para hacerte una de las preguntas que están en el chat. Viene de parte de JJ Celdrán, porque tú antes has hablado de purines. Entonces él dice, el tema de los purines es muy interesante y me preguntaba en la línea de cuáles son las acciones concretas para impulsar esas políticas. Si puedes ahí avanzar algo, Fermín. Sí, pues yo creo que ambas preguntas van relacionadas. A mí me gusta mucho el concepto de Aragón y como laboratorio de Europa, también España, por supuesto, por nuestra representatividad o heterogeneidad en ecosistemas, por exposición a los efectos del cambio climático, por nuestra riquísima biodiversidad, etcétera, por nuestra diversidad social. Aragón siempre ha sido famosa por esto, ¿no? Pero bueno, entonces, nosotros sí que quería destacar un par de líneas y una de ellas es efectivamente el tema de los purines, otro sería el tema del lindano. Son problemas que son transversales, que son comunes a muchas zonas del mundo. Yo creo que el Gobierno de Aragón ha cogido el toro por los cuernos, no ha mirado hacia otro lado y ha dicho, oye, tenemos un problema, vamos a actuar y vamos a actuar de según qué forma, ¿no? Yo creo, de hecho, sí que se está trabajando de forma distinta. En el tema del lindano se tiene que regenerar, para que no sepas, son espacios afectados en la localidad de Samiánigo y en el entorno del río Gállego. Y se está trabajando con empresas a través de investigación en biotecnologías, etcétera. Y tenemos un centro, Irenarium, allí en el propio Sabiñánigo, que es centro de investigación referencia para toda Europa, ¿no? En temas de... queda mucho por hacer, queda mucha compra pública innovadora, queda mucha colaboración público-privada, pero bueno, yo creo que la línea está bien. En cuanto a los purines, que insisto, afortunadamente cada vez producimos más alimentos en Aragón, tenemos unas explotaciones agroganaderas hipereficientes, exportamos a todo el mundo, pero efectivamente pues hay un problema de nitratos y la normativa, lo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón en el plano de control es mayor vigilancia, mayor control, especialmente las zonas más cerca de la saturación o más saturadas, son las donde hay más vigilancia y desde luego que se mantienen las directrices de quien contamina paga y ese tipo de cosas. Y se limitan en algunos casos. Ahora bien, para el futuro, para trabajar, me gustaría destacar, porque además es algo que el presidente ya lo anunció hace unas semanas y tiene que ver en parte con la oportunidad que suponen los fondos de recuperación y resiliencia, los MRR del Next Generation. Estos fondos tenemos como la oportunidad de trabajar desde las autoridades públicas, pero también desde el tejido productivo, del sector energético, del sector agroalimentario y demás, desde todas las posturas y visiones de la economía circular, trabajar entre todos juntos para ver hasta dónde podemos llegar y cómo resolver mejor estos problemas. Hace falta, y vuelvo a lo que decía antes, I+D para que las biotecnologías, el traslado, la maquinaria, etcétera, todos nos permitan resolver estos problemas. Hace falta movilizar inversión y que las empresas conciencien, o las cooperativas o las comunidades de regantes, entre todos los agentes se conciencien a todas las personas. En definitiva, me has pedido brevedad. ¿Cómo seguir trabajando para los purines? Ponernos todos juntos, es decir, tenemos un problema en la mesa, ¿qué aportamos cada uno? ¿Hasta dónde llegan nuestras competencias? ¿Qué podemos llegar con un horizonte concreto? Y para eso sirve muy bien o el 2026 de final de los MRR o el 2030 de la Agenda 2030 y ver hasta dónde llegamos todos juntos yendo de la mano para esto. Muchísimas gracias, Fermín. Estamos a punto de rebasar el tiempo, pero he hecho 4 preguntas interesantes que me gustaría haceros. Voy a ir dirigiéndoos una a cada uno para repartir y os pido muchísima brevedad. Concepción, Conchita, hay una que es específica para ti. Dice, el Ministerio de Agricultura
ha asignado 562 millones de los fondos Next Generation a la SEIASA para la modernización de regadíos. El MITECO, a través de las confederaciones hidrográficas, es competente en la gestión y mantenimiento de los canales principales y tuberías de transporte en alta de las zonas regables y grandes sistemas de suministros en el ámbito rural. ¿Va a asignar el MITECO recursos económicos de los fondos Next Generation a estas competencias que no son del Ministerio de Agricultura y que son importantes modernizar, entre otras cosas para poder aprovechar los recursos de reutilización que prevé el plan de SEAD? No aparece, no sé quién lo formula, no me aparece el nombre, pero bueno, Conchita, brevemente, por favor. Ya que además el tema de los fondos de Generation ha salido también antes. Vale, bueno, pues como tenemos poquito tiempo, lo de los fondos la verdad es que da para mucho. Como he dicho, están sobre la mesa la ejecución y desde luego lo que corresponde a agricultura en modernización es con agricultura y lo ejecuta agricultura y estamos perfectamente coordinados con ellos desde la Dirección General del Agua para que lo que no le corresponde a agricultura y corresponda a nuestras competencias en materia de gestión del agua y a nuestras infraestructuras que son gestionadas por el Ministerio nos toque a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que nosotros podamos mejorar esa eficiencia en la gestión del agua a través de todas las medidas que tenemos, especialmente a través de la planificación hidrológica y haciendo uso de estos fondos, pues por supuesto que así lo haremos. Brevemente, porque tampoco tengo el detalle de las partidas específicas, no soy la persona que conoce a fondo cuál es el destino de estos fondos, pero desde luego sí que se va a trabajar para mejorar la eficiencia en el uso del agua y evitar pérdidas. Genial. Fermín, un paisano nuestro, profesor de la Universidad de Zaragoza, profesor Aliot, Ricardo, muy buenos días. Él dice, la eficiencia en el uso del agua en sistemas agrarios consiste en producir más por unidad de recurso. Sin condicionantes adicionales, este induce un aumento del consumo evapotranspirativo. La modernización está provocando un efecto rebote. La reutilización de agua depurada en regadío, sin entenderla como intercambio de recursos, sino como nuevo recurso, supone detraer de la cuenca para después evaporar. Porque la circularidad del agua se acaba cuando la usamos en regadío, se evapotranspira y ya no admite nuevo uso. La pregunta concreta es, ¿qué elementos de acotación de este efecto rebote de la eficiencia y reutilización se pueden proponer? Bueno, gracias por la pregunta. A la altura de un profesor universitario, he hecho de menos mis tiempos en la universidad. A ver, efectivamente, de propiedades del agua y de evaporación no te puedo contestar, pero ¿qué se está trabajando? Hace falta mayor digitalización para tener mediciones más precisas y más útiles, más relevantes a lo largo de todo el ciclo del agua, en distintas etapas, en el propio transporte, etc. Seguramente haya que investigar en nuevos materiales para recubrimientos, para tuberías o para tapar y que evitar esas evaporaciones. Hay que investigar en la microbiología y microfauna del subsuelo para entender perfectamente qué es lo que está pasando en cada uno de los cultivos y hacer que los bichitos trabajen mejor y que haga falta menos agua para reducir, para producir la misma cantidad de proteínas. Hace falta investigar en bacterias y en biotecnologías para que sea más fácil trabajar los purines, etcétera, etcétera. Conclusión, efectivamente, todo lo que diga un profesor universitario o cualquier grupo de investigación, público y privado, especialmente las colaboraciones y la relación estrecha a través de cátedras, me consta que aquí en Aragón tenemos gente muy buena y con excelentes resultados, y pienso en fertilizantes que reducen en un 25% el consumo del agua o que reducen en más de la mitad las emisiones de materiales tóxicos o de nuevas tecnologías aplicadas al transporte que reducen los gases de efecto invernadero. Cuanto más investiguemos desde lo público y desde lo privado, mejor. Gracias, Fermín. Pues ya sabes, Ricardo, aquí una mano tendida para compartir conocimiento, ¿no? y mejorar todo esto. Fernando, pregunta Marisa Fernández, gerente de CINAE, una de las organizadoras de este evento. Dice, gracias por las aportaciones de los ponentes, en las que ha quedado clarísimo que España tiene conocimiento y experiencia para impulsar la economía circular del agua.
Dice Marisa, pero el reto puede ser la colaboración con los distintos sectores productivos, energía, agroalimentario, turístico, etcétera, etcétera. Y se pregunta, ¿cómo articular esa colaboración cross-sectorial, intersectorial, para hacer efectiva la economía circular? Fernando, vosotros este tema me consta que lo habéis trabajado. Sí, es un tema, lógicamente, de ir poniendo granito a granito y son muchos los sectores, muchas las experiencias, muchas las actividades y, bueno, pues se va avanzando, ¿no? Se va avanzando. No solo como en un marco, digamos, casi de gobernanza planificada o estructurada, sino también en unas colaboraciones puntuales, a veces regionales, a veces muy locales, que funcionan muy bien y lo único que hay que hacer es que el sector esté atento a esos éxitos, a esas evoluciones para trasladarlas a otras localidades o a otras experiencias. Yo creo que ahí hay muchísimo recorrido. La asociación desde luego está abierta, como supongo que las empresas y los actores operadores están abiertos a colaborar con esas iniciativas e incluso en algún caso se abren proyectos específicos para reducir esos consumos, ¿no? Ahora estoy recordando, por ejemplo, el caso en Madrid de una papelera, una gran papelera que estableció un concierto, digamos, con el operador de Madrid para reutilizar aguas en proceso muy especializado, digamos, de fabricación de papel, ¿no? Y que eso ahorra un volumen muy importante, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas están ahí, estamos abiertos, los operadores son muchos, pero sí tenemos una red de interrelación muy interesante y creo que útil para hacer todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues os voy a pedir a todos una reflexión final muy breve, aunque antes acaba de entrar una última pregunta, que la lanzo y que conteste quien quiera, ¿vale? Que es, la hace JC Ferrate y dice, las necesidades y los retos son muy grandes y por tanto los recursos económicos y financieros a corto también. De aquí la importancia de los fondos, pero no hay que olvidar la existencia de unas tarifas que deben internalizar los costes. Hablaba antes, Fernando, al principio de la recuperación de costes. ¿Está nuestra sociedad en condiciones de asumir incrementos importantes de tarifa? ¿Quién se prevé? Venga, Fernando, pues contesta a esto y para cerrar yo os pediré a cada uno de los tres, y así ya aprovechas, que nos señaléis, para dejarlo también como conclusiones final de este evento, cuáles serían las tres cuestiones prioritarias en estos momentos, en la situación actual, en el marco europeo, concretamente en España, para avanzar hacia esa economía circular del agua. Pero primero, Fernando, vamos con las tarifas. A ver, algún dato que muchas veces deberíamos de saber y no sabemos. Precisamente en la Universidad de Zaragoza hizo un estudio muy interesante sobre, digamos, la contribución que hace el usuario en el agua en España respecto de nuestros colegas europeos. Nosotros solo llegamos al 73% de la media europea. Contribuimos poco, creemos mucho en el agua, pensamos que es vital y tal, pero luego contribuimos poco. Esa contribución se tiene que hacer de acuerdo a los requisitos que establece el propio derecho humano al agua, que es la asequibilidad. Y la asequibilidad en España está muy trabajada para los sectores excluidos. Es verdad que es muy heterogénea, porque al ser responsabilidad municipal, pues es muy difícil unificar. Nosotros hemos hecho algún intento con la Federación Española de Municipios y Provincias, creo exitoso, para intentar dar luz a estas cosas. Pero al final, me voy a decir, como decía, voy a poner algún ejemplo. ¿Sabemos que gastamos más como sociedad en tabaco que en agua? ¿Eso es admisible? Y hay mucha gente que no fumamos. Entonces, es decir, lo que tenemos que hacer es una apuesta decidida por la contribución adecuada. ¿Cómo hay que hacerla? ¿Por tarifas? ¿Por impuestos? Bueno, será la autoridad política y de acuerdo a sus responsabilidades a la que compete, pero lo que hay que hacer es contribuir a esa recuperación de costes que nos dijo en el año 2000 la Unión Europea que debíamos de hacer. Y sin duda ese es un recorrido que tenemos que establecer en España. En España estamos a la mitad casi de la tarifa europea. Nosotros tenemos abierto una serie de documentos que pueden ser accesibles por cualquiera en nuestra web en relación con esos datos y ahí aparecen los estudios que hemos hecho a nivel general. A nivel general, luego cada ciudad, cada localidad tiene sus peculiaridades. Genial. Y esos tres
elementos claves para avanzar en la circularidad del agua en España, y con esto ya te liberamos. Pues, a ver, yo vuelvo casi al principio. El que haya un trabajo para que la sociedad asumamos otra vez nuestra ocupación y preocupación por el agua, que está un poco olvidada, sin duda, con un liderazgo político que lo estimule y mantener esas condiciones de colaboración público-privada que ha sido tan exitoso en nuestro país y que hay que fomentar, porque además es una fuente de ingresos cuando trabajamos fuera, cuando trabajan las empresas fuera. Y por último, digamos, esa recuperación de costes que nos haría ir poco a poco cerrando la brecha que hay entre lo que aportamos y lo que tenemos que gastar. Lo que deberíamos de gastar, porque no estamos gastando, porque no estamos renovando infraestructura. Fenomenal, Fernando Morcillo, muchísimas gracias por estas aportaciones. Algún día tenemos que profundizar en esto de la colaboración público-privada, porque yo creo que hay mucho recorrido todavía en la colaboración público-privada social, incorporando ahí un tercer elemento. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, para otro seminario como este. Fermín Serrano, desde el Gobierno de Aragón, tus 3 ítems fundamentales para avanzar en esta circularidad. El primero lo tenía apuntado, colaboración público-privada. ¿Social o no social? Sí, bueno, la cuádruple hélice para mí, o la quíntuple hélice para mí va intrínsecamente empotrada en todo mi discurso, por supuesto. Pero en concreto a mí me interesa, más que la aproximación a veces de reprochar a según qué sectores productivos o según qué agentes socioeconómicos, ese ánimo de reproche no nos toca ahora, nos toca el ánimo de cooperación y decir, oye, ¿tú por dónde vas a ir? ¿Dónde voy a ir? Vamos a ir hasta dónde podemos llegar juntos. Y aquí en Aragón tenemos excelentes propuestas, por ejemplo, con las comunidades regantes, que son los primeros interesados en aportar financiación privada que se complementa con la financiación pública, ¿no? Es un modelo muy exitoso. Otro titular sería la colaboración interinstitucional, que va desde los ayuntamientos y sus competencias hasta arriba del todo, hasta la Comisión Europea, sobre todo para poner financiación, pero una coherencia en las políticas, las normativas, en la compra pública, en la concesión de contratos, etcétera. Y por último, yo decía, sí, la sociedad, la involucración, las personas tienen que tirar y tienen que exigir a las empresas, a los políticos, a todos los productos a través de la responsabilidad. Tiene que exigirnos a todos que estemos a la altura de lo que se nos demanda. Por supuesto, los ciudadanos tienen responsabilidad y tienen su papel, pero más responsabilidad nos tendrán que pedir a quienes tenemos este rol en este momento. Genial, muchísimas gracias, Fermín. Y para terminar, Conchita Marcullo, desde la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tus 3 grandes líneas. Bueno, pues las 3 grandes líneas, yo me gustaría, pues un poco retomando, ¿no?, lo que han dicho los panelistas anteriores. Estamos en el año del valor del agua. Este año estamos conmemorando y el próximo 22 de marzo pues, se lanzará el informe de evaluación mundial de los recursos hídricos sobre el valor del agua. Desde la Dirección General del Agua hemos hecho algunas actividades relacionadas con el valor del agua en sus componentes. Esto es el mensaje, los componentes social, cultural, ambiental y económico. Hay que trabajar por dar valor al agua en esas 4 componentes y contabilizarlo, buscar los elementos, los instrumentos habilitantes para que ese valor del agua se contabilice adecuadamente tanto en la parte de la economía financiera como en la economía no financiera. Y yo creo que eso es un reto que hay que abordar y que hay que ser muy prácticos en esto para que el valor del agua de verdad sea reconocido en sus 4 aspectos. Por otro lado, también la cooperación y la coordinación interinstitucional, cooperación entre todos los agentes interesados, la cooperación público-privada. La empresa privada tiene un importante reto ahora de responsabilidades sociales corporativas que desde luego pues, involucran a esa visión de la sociedad, es decir, la cooperación es fundamental para alcanzar estos retos y cooperar en diálogo y dialogar para sacar adelante todo lo que tenemos que hacer para hacer sostenible
nuestro modelo de gestión del agua. Y por último, la innovación y la digitalización. Aprovechar todas las tecnologías disponibles, todos nuestros mecanismos innovadores a nuestro alcance y toda nuestra tecnología disponible para maximizar el uso del agua, hacer más con menos. Y eso es fundamental, tirar de digitalización y de tecnología y de innovación en todos los aspectos. Yo me quedaría con esas 3 ideas. Muchísimas gracias, Conchita. La verdad es que habéis aportado cada uno 3 ideas diferentes, pero que tienen mucho en común. Y si hay un denominador que ha estado subyaciendo en toda la conversación, ha sido esa idea de cooperación, esa idea de colaboración entre sectores, entre visiones, entre territorios, entre diferentes identificaciones políticas, que se apuntaba también una de las preguntas del chat, etcétera. Por lo tanto, ojalá esta sesión dedicada a la gobernanza y a la inversión para conseguir una mejor economía circular del agua nos deje como una de sus grandes conclusiones la necesidad de colaborar más y mejor. Muchísimas gracias a los ponentes que habéis estado aquí. Gracias, Conchita, gracias, Fernando, gracias, Fermín. Muchísimas gracias a las más de 280 personas que han estado conectadas en el momento máximo. Creo que es un récord que demuestra que estos temas siguen importando y que hay muchísimo interés en ver cómo avanzar en todo esto. Muchísimas gracias a Rogelio Cuairán como presidente de Feria de Zaragoza y de Smagua, que nos daba la bienvenida. Me recuerdan, que os recuerde, que el ciclo seguirá el próximo día 15 de marzo, el próximo lunes, con un tema dedicado a focalizar las soluciones tecnológicas y los casos de éxito para una mejor economía circular del agua. Y yo no me quisiera despedir sin agradecer también al Instituto Aragonés del Agua y a FINAE, que han organizado este seminario, y en especial a esas mujeres, vuelvo por aquello de que es 8 de marzo, pero no porque es 8 de marzo, y esto lo suelo hacer siempre, esas mujeres que son las que en buena medida suelen estar organizando este tipo de eventos, pero que luego, por circunstancias de la vida, nunca están en primera línea, nunca se les ve la cara, ¿no? Bueno, pues gracias Ana Moreno, gracias Marisa Fernández, gracias Dolores, no sé si ha habido alguna más que haya estado con todo esto, pero muchísimas gracias por hacer posible este evento. Rogelio Cuairán, no sé si nos querías decir algo. Sí, muchas gracias, Cristina. Bueno, yo creo que ya mi papel ya es exclusivamente el de despedir a todos, agradecer nuevamente a los coorganizadores, al Instituto Aragonés del Agua y a FINAE, y por supuesto al panel que acabamos de tener de lujo. Muchas gracias, Cristina, por tu excelente moderación, cómo has llevado la mesa, y claro está, a los tres participantes, Fermín, Fernando y Concepción, muchísimas gracias por darnos esta visión de los 3 ámbitos también, el empresarial, el autonómico, el estatal, y que como se demuestra por las preguntas que ha habido y algunos de los comentarios que están en el chat, pues ha resultado de muchísimo interés para todos los asistentes. Finalizar con el agradecimiento nuevamente a Sengoben también, que es nuestro patrocinador, por su participación y apoyo, y también a todo el equipo de Feria de Zaragoza que ha estado en la organización de esta jornada en el back office, y al equipo de FINAE y del Instituto Aragonés del Agua, que conjuntamente con nuestros compañeros han organizado y están ahí detrás, que no se les ve, pero están haciendo su labor ahí detrás en este back office, ¿no? Gracias a todos los asistentes, espero que la jornada haya sido provechosa. Bueno, espero no, me consta que lo ha sido. Y les emplazo, como decía Cristina, a la siguiente jornada de este ciclo, el próximo lunes a la misma hora, en el que se darán a conocer esas soluciones tecnológicas que ya se están implantando actualmente, y que lo haremos por la vía de unos casos de éxito para que se vea realmente lo que ya está funcionando y cómo lo están haciendo. Sin más, como decía, hasta el próximo lunes y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.